esta razón es que desde la Coordinación de Educación a Distancia hemos diseñado un modelo de guión que puede mezclarse, digamos, con diferentes tipos de guiones. Recuerden que tenemos el guión literal, tenemos el guión técnico, y así una clasificación, bien, en lo que es el campo de la cinematografía. En este caso nosotros hemos decidido aunar algunas características vinculadas a los diferentes tipos de guiones y hemos llegado, digamos, al diseño de un modelo de guión que les va a permitir a ustedes poder llevar a cabo sus videoclases o en este caso tutoriales audiovisuales. En principio, lo que se recomienda desde la Coordinación de Educación a Distancia es que tengamos en cuenta siempre las formas de etiquetar nuestras producciones, ¿sí? En este caso arrancamos el guión con una estructura básica, con datos en realidad que tienen que ver con los datos de la institución, el nombre del docente, el área o la materia que se va a desarrollar. En este caso nosotros hemos elegido un ejemplo, ciencias sociales, el grado, ¿sí? Y el tema que se va a tratar en la videoclase. Bien, podemos agregar también otra información adicional si es que ustedes lo desean, si es que es necesario, como por ejemplo los elementos espaciotemporales, como ser el lugar, que en este caso sería Salta, bien, la localidad y también el año. Son algunas de las informaciones adicionales que podemos agregar a lo que sería nuestro modelo de guión. Una vez que pasamos por estos aspectos que son fundamentales, vamos a deslizarnos a la primera parte en donde vamos a identificar algunos elementos importantes que contiene el guión. Ustedes, para llevar a cabo un guión, van a tener que tener en cuenta, primero que nada, la estructura de lo que sería la secuencia didáctica. Recordemos que la secuencia didáctica está formada o está conformada por tres partes o tres momentos muy importantes. El primer momento es la introducción, el segundo momento el desarrollo y finalmente un tercer momento que es el cierre. Bien, entonces nosotros hemos decidido dividir la estructura del guión en estos tres momentos que son sumamente importantes para llevar a cabo un tutorial audiovisual, en este caso en el formato de una clase, una videoclase. Bien, entonces, primero que nada, vamos a utilizar lo que son los indicadores de área y tema. Bien, en el ejemplo que vamos a utilizar, nosotros arrancamos con la materia de ciencias sociales, bien, y el tema que se va a desarrollar es la sociedad colonial. Nosotros hemos puesto como entre paréntesis que la videoclase pertenece, bien, como un elemento que va a reforzar la teoría o la teoría práctica de la cartilla número 6. Bien, eso vendría a ser como información importante y adicional. Bien, para ello vamos a hacer un repaso de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos un guión. En este caso vamos a tener en cuenta la importancia de la voz, ¿sí? Para ser específico, como estamos trabajando con un lenguaje audiovisual, la voz y video, la voz video tiene que ver justamente con la imagen del docente, explicando, por supuesto, o desarrollando la clase. Bien. Algunas recomendaciones que nosotros damos desde la coordinación es que cuando ustedes lleven a cabo la grabación de ustedes grabándose, que en este caso es un audiovisual, es decir, que es la voz más la imagen de ustedes, van a tener que tener en cuenta algunos tips que nosotros les compartimos. Por ejemplo, que el lenguaje sea amigable,
por lo general explicativo, ameno, ¿sí? Usando palabras sencillas y claras. Y en el caso de tratarse de una grabación en donde ustedes van a salir delante de una cámara, tendrán en cuenta lo que es el espacio en donde ustedes van a llevar la grabación, tengan en cuenta la iluminación, bien, aprovechar de utilizar ya sea luces artificiales o naturales. Recordemos que cuando hablamos de luces naturales estamos hablando de la luz del día. Tratemos de elegir un lugar silencioso, un lugar en donde no se manifiesten muchos ruidos, a pesar de que sabemos de que a lo mejor nosotros vivimos con un grupo familiar. Tratemos de tener previamente algunos acuerdos con nuestros familiares para que en el horario que vamos a grabar evitemos cualquier tipo de ruidos, cualquier tipo de intervenciones ajenas a el diseño de nuestras clases. En cuanto al lugar, elijamos un lugar cómodo, un lugar iluminado, un lugar cerrado, es decir, donde sea donde se pueda evitar al 100%, si se puede, cualquier tipo de ruido ajeno. En cuanto al lugar, elijamos un lugar que sea iluminado, ¿sí? Si van a usar la luz natural, un lugar donde tenga ventanales grandes, que permita la ventilación de la luz, bien, y evitar de esta manera algunas complicaciones en cuanto a la imagen. Algunas recomendaciones en cuanto a la luz natural. Por lo general, la luz de la mañana es recomendable a la hora de hacer nuestras grabaciones, debido a que si nosotros elegimos, por ejemplo, un horario por la tarde, a partir de las 5 de la tarde en adelante, posiblemente la luz del sol va a ir de alguna manera apaciguándose, y en ese sentido vamos a ir perdiendo a lo largo de las horas la calidad de iluminación en nuestros videos. Por lo tanto, lo recomendable y el horario ideal para poder grabar nuestras producciones audiovisuales van a ir desde la mañana bien temprano, por ejemplo desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana, cuando sale el sol, hasta las 3 o 4 de la tarde, momento por el cual sabemos de que la luz del sol está en su máxima expresión. Después de las 5 de la tarde ya comenzamos a ver de que la luz natural comienza a bajar la calidad, el brillo, y eso de alguna manera vamos a notarlo en nuestras grabaciones. Bien, recordemos eso para tener una buena calidad de imagen, ¿sí? Y evitar estas situaciones complicadas. En el caso de utilizar luces artificiales a la hora de grabar, siempre es importante tener en cuenta el tipo de luz que nosotros utilizamos en una habitación, por ejemplo. Tenemos luces de tipo frías y luces cálidas. Recordemos que las luces frías son esas luces que son más del tipo blanquecinas, ¿sí? Las luces de un LED, por ejemplo, son luces frías. Tenemos otras luces que son de tipo más cálida, que son más al estilo anaranjadas, ¿sí? Y cada una va a representar o generar diferentes efectos visuales en el espectador que va a ver la videoclase. Entonces, tengamos en cuenta esos tips a la hora de grabar, ¿sí? Un lugar cómodo. Cuando ustedes graben, traten de estar sentados de forma cómoda en un lugar donde no tengan la incomodidad de estar lidiando con la postura, con la posición, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto al contenido, en cuanto a lo que sería la puesta en escena de la persona que va a grabar, en este caso el docente, tengan en cuenta manejar esto que se llama la explicación sencilla, con palabras claras, ¿sí? Mientras más
mientras más claro sea, es mucho mejor la clase, mucho más duradero el contacto con el espectador que va a ver su video. Una de las prácticas que se recomienda, por ejemplo, en este caso, es grabarse, digamos, ustedes mismos y poder luego previsualizarlos y hacer sus críticas, ¿sí? Entonces, está bueno hacer ese ejercicio. Se graban ustedes la clase completa, lo visualizan. Es más, si ustedes tienen a alguien de confianza en su casa que quiera sentarse a mirarlo, van a poder hacer como no solamente una autoevaluación, sino también conocer las opiniones del resto de las personas que vean su producto y tener en cuenta de manera constructiva aquellas críticas que van a permitir mejorar su puesta en escena. Bien, esas son algunas de las cuestiones básicas a la hora de tener en cuenta el primer elemento, que nosotros le pusimos voz video. En este caso le pusimos voz video porque se trata de un audiovisual en el que sale no solamente su voz, sino también sale su rostro y sale toda la escenografía, bien, que capta la cámara, en este caso la cámara de video que tiene una computadora o el celular o una cámara de video, digamos, que va a captar, según el plano que ustedes utilicen, el escenario. Ahora vamos a pasar a lo que es el segundo elemento que tiene este guión. En este caso estamos hablando de algunos recursos gráficos. Los recursos gráficos por lo general incluimos lo que son imágenes, videos, animaciones, entre otros elementos. Recordemos que tanto los refuerzos textuales como refuerzos gráficos nos permiten a nosotros poder ilustrar algún tipo de idea que nosotros estamos contemplando en nuestra videoclase. Es por esta razón que cuando nosotros utilizamos queremos agregar un recurso gráfico a alguna parte de nuestra videoclase, nosotros debemos incorporarla en esta columna que dice recursos gráficos, ¿sí? Pasamos al tercer elemento. El tercer elemento es el refuerzo textual. Por lo general, el refuerzo textual son conceptos, ¿bien?, o ideas que nosotros queremos remarcar cuando estamos desarrollando nuestra clase. Es por esa razón que lo que sugerimos desde la Coordinación de Educación a Distancia es que utilicen términos o conceptos claros, sencillos, que sean acotados y que formen parte de palabras claves. Bien, estas palabras claves funcionan como estrategia para que el espectador, en este caso nuestros alumnos que están mirando nuestra videoclase, puedan memorizarlos e incorporarlos, digamos, en sus pensamientos, ¿bien?, para lograr de alguna manera un complemento mucho más factible, ¿sí?, para que puedan recordar estos elementos o estos conceptos o estas ideas que estamos desarrollando, ¿sí?, y sea mucho más viable la clase. Por otro lado, tenemos lo que son los elementos sonoros. Dentro de los elementos sonoros nosotros vamos a encontrar efectos de sonido, como también la música instrumental o la música de fondo, ¿sí? Por lo general, estos elementos nos permiten de alguna manera poder complementar el mensaje o el conocimiento que estamos transmitiendo dentro de una videoclase, ¿sí? La música de fondo, los efectos de sonido van a ir acompañando al resto de los elementos, ¿sí? Le van a dar muchísimas más fuerzas, por supuesto. Por ejemplo, si nosotros estamos dando una videoclase sin una música de fondo, quizás va a sonar un tanto tediosa, un tanto aburrida, ¿bien? A diferencia de tomar la decisión de acompañar nuestra voz con una música de fondo en un tercer plano, es decir, la música como colchón, como una forma de quizás de atraer, quizás de estimular, de generar interés en el otro, a lo mejor va a lograr el objetivo de la videoclase. Bien, utilizando una música instrumental agradable, agradable no solamente a nuestros oídos, sino incluso si conocemos por ahí los gustos de nuestros estudiantes, a lo mejor
puede formar parte de una estrategia para poder atraer y de forma estética poder llegar más a nuestros espectadores. Finalmente tenemos la variable tiempo, que se ubica en la última columna. A través de esta variable tiempo, nosotros lo que vamos a hacer es ir marcando, bien, con un cronómetro, ¿sí?, el tiempo que vamos a dedicarle a determinada o a determinado momento de esa secuencia didáctica. Entonces, si nosotros en la introducción vamos a hacer una presentación, es necesario que nosotros calculemos la cantidad de segundos, por ejemplo, que dura esa presentación. Entonces, a través de la medida de tiempo, nosotros vamos a ir calculando, ¿sí?, en una hoja o en escrito, cuánto puede durar nuestro video. Bien. Estos son los elementos fundamentales que nosotros vamos a utilizar a la hora de diseñar nuestro guión. Bien, entonces ya hemos llevado a cabo lo que es la primera parte, o en realidad para que tengan en cuenta cuáles son los elementos fundamentales que nosotros hemos seleccionado de la coordinación para llevar a cabo este guión de un tutorial audiovisual, de una videoclase. Así que vamos a arrancar entonces con lo que es el desarrollo del guión. Nosotros aquí vamos a mostrarles un modelo. Hemos llevado a cabo un ejemplo, en este caso la docente Fabiana López, del área de Ciencias Sociales, ha decidido armar una videoclase vinculada al tema de la sociedad colonial. Entonces, como verán, toda videoclase debe tener una introducción, ¿no es cierto? Nosotros en el ámbito del audiovisual le llamamos separador. Cuando hablamos de separador, nosotros estamos hablando de como una carátula de presentación, ¿sí?, que en este caso lo vamos a llevar a cabo con un editor de video, en donde va a ir, por ejemplo, el logo de la institución, vendría a ser como la presentación, ¿sí?, el logo de la institución, vamos a poner el área, la materia que nosotros estamos dando, en este caso, Ciencias Sociales, el nombre de la docente, ¿sí?, y por supuesto, podemos hacer como un collage, bien, mezclando imágenes o videos, que los vamos a ir descargando en diferentes bibliotecas. Recordemos que así como hay bibliotecas de sonidos gratuitas, que podemos descargar efectos de sonido, música gratuita, significa música que no tiene propiedad intelectual. Lo mismo pasa con las imágenes y con los videos. Existen bibliotecas de video y de imágenes que son totalmente gratuitas, que la puede usar cualquier persona, ¿sí? El riesgo que nosotros corremos cuando decidimos descargar imágenes que están contempladas a lo mejor en el filtro del buscador de Google, ¿sí?, corremos el riesgo de usar esas imágenes que no están contempladas en la categoría de propiedad intelectual gratuita, ¿sí? Corremos el riesgo de que nos censuren, de algún tipo de aviso por el uso de una imagen que pertenece a otra persona, ¿sí? Obviamente es algo que van a tener que tener en cuenta y van a tener que asumir ese tipo de riesgos en caso de que decidan utilizar cualquier imagen que les ofrece el buscador de Google, ¿sí? Probablemente, como se trata de una videoclase institucional interna, bien, los riesgos son mínimos, pero siempre es importante que tengamos en cuenta estos criterios en el uso de propiedad intelectual, tanto de imágenes como de sonidos, en este caso música de fondo, efectos de sonido, como de videos, ¿sí? Recordemos que mientras más correctos seamos en ese aspecto, menos riesgos vamos a correr. Sin embargo, los riesgos son menores, pero hay que tener en cuenta esta normativa, ¿sí? Bien, entonces, seguimos. Arrancamos entonces en nuestro diseño de modelo de guión. Hemos puesto lo que sería un texto donde explícitamente vamos a ubicar en esa presentación el logo institucional, el área que dice Ciencias Sociales y el nombre de la docente. Es decir,
este refuerzo textual que hemos agregado aquí es el que va a salir como imagen en la edición de nuestro video. Bien, aquí abajo entre paréntesis hemos puesto música, es decir que vamos a utilizar una música instrumental. Por lo tanto, cuando ustedes descarguen sus recursos a través de las bibliotecas, van a tener que poner el nombre. Puede ser el nombre literal que ustedes van a utilizar, el concepto, es decir, van a utilizar una música instrumental alegre, ¿sí? O pueden poner también, por ejemplo, el nombre del archivo con el que se descargó. Recuerden que cuando hablamos de guión, estamos hablando de un papel escrito que no solamente lo van a tener ustedes, sino también puede llegar a pasar de que sea un trabajo en equipo, en donde un profe se encargue de redactar el guión y otro profe se encargue de editar. Por lo tanto, el guión para el profe que va a editar le va a servir, pero muchísimo para poder editar de forma correcta, para poder descargar los documentos correctos, los elementos correctos, ya sea elementos sonoros, elementos visuales o audiovisuales. Bien, recordemos eso. También puede pasar, profes, de que ustedes estén apurados, ¿sí? Y conozcan a alguien que trabaje o que ofrezca el servicio de edición. Entonces, si ustedes redactan un guión y se lo pasan al editor de video, va a ser un documento fundamental para que el editor se demore el menor tiempo posible para llevar a cabo esa producción. Eso para que ustedes tengan en cuenta, bien, como algunos tips y de alguna manera poder compartirles la importancia que tiene el diseño de un guión en nuestras clases. Bien, bueno, vamos a ir entonces a lo que es el primer momento. En el primer momento de la secuencia didáctica tenemos la introducción. En este caso, la profesora lo que hizo en la columna de refuerzo textual, escribió tal cual, bien, el diálogo, o sí, en este caso el diálogo que ella va a utilizar a la hora de presentarse. Recuerden una cosa, no es necesario poner todas las palabras exactas que ustedes van a utilizar a la hora de grabar. Pero sí en el guión es importante que pongan mínimamente, bien, un diálogo orientador para saber de que ustedes van a hacer la presentación. ¿Sí? Cuando ustedes van a la grabación de ese video, por supuesto, ustedes pueden expresarse y tomarse la libertad de hacer una presentación adecuada a sus gustos, a la espontaneidad que surge en ese momento, pero en el guión lo que ustedes tienen que poner como una idea orientativa de que ahí va a ir una introducción, digamos, que ustedes van a hacer para presentar. En este caso, van a presentar el tema, van a presentar el área específica, ¿sí? Y van a trabajar sobre la sociedad colonial. En este caso, lo que hizo la profesora modelo fue escribir cómo sería su presentación mínima, que en este caso lo va a extender cuando grabe, por supuesto, ¿sí? Y utilizó lo que sería el elemento, bien, sonoro, bien, porque ella mientras vaya explicando va a incorporar una música instrumental alegre, ¿sí? Entonces acá lo que puso fue música instrumental alegre que se va a ir disminuyendo a medida que ella empiece a hablar. Recordemos que cuando escribimos un guión, bien, es necesario expresarnos de forma literal, ¿sí? Es decir, una forma instructiva que nos permita orientarnos o orientar al editor que se va a encargar de diseñar esto. Entonces, si ustedes le ponen al editor que tiene que incorporar música instrumental, ustedes acá se lo tienen que describir tal cual. Bien, entonces la profesora puso música instrumental alegre que va a ir mermando el volumen al empezar a hablar. Eso digamos, es de forma instructiva, bien, y literal para que el editor, cuando incorpore la grabación de la docente que esté presentándose, por otro lado va a incorporar la música instrumental que va a ir disminuyendo, bien, a la hora de hablar. No se asusten, profes, porque cuando vamos a aprender a usar el editor, estas cuestiones son sencillas, bien.
Bueno, vamos entonces desarrollando eso. En la introducción, recordemos de que ustedes tienen que desarrollar el tema, digamos, presentar el tema, ¿sí? Dando alguna explicación introductoria, ¿sí? Hacer como una contextualización. En este caso, por ejemplo, la profesora lo que tuvo en cuenta fue, dentro de la introducción, explicar no solamente la presentación del tema, sino también hizo un repaso de lo que se vio en la clase anterior, ¿sí? En ese repaso que dio de la clase anterior, utilizó una imagen para reforzar, es decir, si ustedes cierran los ojos, se imaginan cómo sería esa videoclase. Bien, en este caso la profesora lo que hizo en el guión es imaginarse que ella, cuando está hablando o está presentando el tema, bien, y haciendo un repaso, bien, incorporó en esa videoclase una imagen que va a salir en toda la pantalla de la sociedad colonial. Entonces, en la columna de imagen lo que puso es imagen de la sociedad colonial. Se entiende que cuando ella llegue a este momento, vamos a tener que incorporar la imagen de la sociedad colonial en toda la pantalla. Luego de la introducción, ella va a desarrollar los objetivos de la clase, ¿sí? Va a seguir manteniendo la imagen de la sociedad colonial. En este caso le puso el nombre del archivo, que ya está guardado en su carpeta, en su computadora. Bien, por lo tanto, acá puso la descripción del formato del archivo, imagen número 3, ¿sí? Y después, para cerrar el momento de la introducción, hizo como una indagación de ideas previas o preguntas disparadoras, ¿sí? Entonces, cuando llega a este último momento, antes de cerrar la introducción, ella lo que hace es agregar en su diálogo una pregunta disparadora, ¿sí? Recordemos que aquí lo que hizo la profesora fue, antes de cerrar en la etapa de introducción, cerrar con una pregunta disparadora. En el guión ella no quiso poner un refuerzo textual, pero ustedes lo pueden hacer si quieren. Fácilmente podrían haber puesto un refuerzo textual. ¿Qué sería el refuerzo textual? Agregar en la pantalla un texto que salga la pregunta disparadora, ¿sí? Y que la puedan ver. Entonces podrían agregarle aquí en esta columna incorporar refuerzo textual cuando estén en esa parte. Bien, vamos a hacer un repaso de la columna de tiempo, ¿sí? A la profesora, por ejemplo, ella hizo un cálculo aproximado de cuánto duraría cada parte del momento de la introducción. En este caso, en la presentación que ella hizo, ella estimó de que va a durar esa grabación 15 segundos, ¿sí? Cuando presenta el tema de la sociedad colonial son 5 segundos, ¿bien? En la parte de que ella desarrolla y hace un repaso de la clase anterior, 22 segundos, y así sucesivamente. Bien, una vez que llega al final del primer momento, lo que hace es utilizar un separador. Recordemos que los separadores sirven para presentar el tema, que en este caso lo presentamos con una presentación, ¿sí? Donde entra el logo de la institución, los datos del profesor, el lugar, el año, la materia, ¿sí? Y el curso. En este caso, otro separador, bien, vamos a incorporar otro separador, en este caso un separador que nos permita separar un momento de otro, ¿sí? En este caso lo que hizo fue utilizar una transición. Cuando nosotros hablamos de transiciones en el lenguaje audiovisual, estamos hablando de efectos que el mismo programa de edición te ofrece para poder separar un momento de otro. Cuando vayamos a utilizar el editor, que va a ser en el próximo encuentro, van a conocer lo que es la transición, ¿sí? Así, en síntesis, una transición nos permite separar un momento de otro desde el punto de vista técnico, es decir, un efecto en donde la imagen desaparece y se vuelve negra o blanca, ¿sí? Bueno, ahora entramos al segundo momento, que es el desarrollo. Este es el momento más importante de la videoclase.
Bien, donde la profesora lo que hace es comenzar a desarrollar su marco teórico, el marco teórico de lo que es la clase en sí, ¿no? Desarrollar el tema, y por otro lado incorporar algunas actividades prácticas para que los chicos puedan interactuar con el material audiovisual, el material didáctico que estamos diseñando. Entonces, ella comienza a desarrollar el tema, ¿sí? Hace como una explicación que dura 27 segundos aproximadamente, y luego decide interactuar con el espectador, ¿sí? Entonces aquí hace como preguntas disparadoras, bien, e incorpora, cuando hace esa pregunta disparadora, una imagen de signo de interrogación, es decir, utiliza una especie de iconografía, un icono de signo de preguntas, ¿sí? Y continúa. Bien, mientras ese signo de interrogación brinda el espacio para que el espectador pueda pensar y contestar a la pregunta que le hace la profesora, luego aparece la respuesta, ¿sí? En la respuesta ella utiliza también un refuerzo textual, en este caso un refuerzo de imagen o de video, ¿sí? De un abanico. Bien, acá lo que hizo en realidad ella fue utilizar un refuerzo textual. Entonces pone la palabra textual que dice abanico como la respuesta y decide complementarlo con un efecto de sonido de aplausos. De esta manera lo que hace es como generando la interacción más amena con el espectador, ¿sí? Luego continúa con la estrategia didáctica, en este caso desarrolla como una especie de adivinanza, ¿sí? Y juega con las imágenes y los efectos de sonido, ¿sí? En este caso efectos de sonido de aplauso. Y así durante toda la etapa de desarrollo del tema, ¿sí? En este caso el momento del desarrollo del tema tiene como diferentes momentos, ¿sí? Ella va complementando, ¿sí? Va utilizando estrategias como, por ejemplo, una explicación amena, una explicación lúdica para que los chicos puedan interactuar a medida que va desarrollando un tema, y finalmente introduce de lleno lo que es el tema teórico, ¿bien? Sobre la sociedad colonial. Bien, a medida que ella va desarrollando el tema, va incorporando en la imagen de la pantalla, digamos, la imagen de la sociedad colonial, que es una fotografía, puede ser, bien, y un refuerzo textual, bien, que va a reforzar lo que ella está hablando. Entonces, acá donde dice refuerzo textual, le puso lo que diría, no todos tenían los mismos derechos. Ese refuerzo textual va a ir en la pantalla de la videoclase. Y así sucesivamente la profesora va a ir utilizando e intercalando todos los elementos que nos ofrece el lenguaje audiovisual, ¿sí? Va a ir incorporando a medida que va hablando, ella va a ir mezclando, combinando, ¿no? Va a ir utilizando imágenes estáticas, va a utilizar el refuerzo textual, por momentos va a utilizar un efecto de sonido de aplauso o una música de fondo. Bueno, esto queda como libre elección del docente, ¿sí? ¿Cómo haría más atractiva la propuesta, digamos, didáctica, ¿sí? Finalmente, cuando termina el segundo momento, cierra con un separador, en este caso una transición que desvanece la imagen de la videoclase a negro o otro efecto. Finalmente llegamos al último momento, que es el cierre y la integración. En este caso, en el cierre, lo que se sugiere es retomar todo lo que se fue abordando en el desarrollo del video, ¿sí? Si trabajamos con una cartilla, obviamente se deja como las actividades o se hace como una explicación mínima de cómo el chico, cómo el estudiante va a reforzar lo que se vio en la clase, o si tiene que trabajar con algunas actividades que se utilizan en una cartilla.
en este momento lo puede hacer. Y finalmente un saludo de despedida. Bien, en este caso la profesora lo que hace fue, primero que nada, retomó lo que desarrolló anteriormente, ¿sí? Y luego lo que hizo fue brindar la actividad o la tarea para la casa que tienen que hacer los chicos. En este caso lo que hizo fue utilizar, bien, la imagen de la cartilla específica, es decir, la cartilla que tienen que usar los chicos para hacer sus actividades, y aparte de eso le agregó un refuerzo textual para que tengan en cuenta que tienen que hacer la actividad 3 y 4 de la cartilla número 6. Bien, recuerden que el refuerzo textual puede ser editado, bien, podemos como docentes cambiarle de tamaño, hacerlo grande, hacerlo chiquito, ubicarlo a la derecha, a la izquierda de la pantalla, al medio. Lo mismo pasa con la imagen. Cuando ustedes van hablando e incorporan una imagen o un video, ustedes con el editor pueden incorporar la imagen. Pueden estirar la imagen completa para que se haga en toda la pantalla, o pueden solamente estirarla a la mitad y ubicarla, por ejemplo, al margen derecho o al izquierdo. Bien. Ustedes con el editor de video pueden hacer todo ese tipo de modificaciones y cambios para hacer más atractiva la videoclase. Finalmente, cuando llegamos al saludo de despedida, bien, es recomendable que salga la profesora de vuelta en la pantalla, ¿sí? Y les deja como o sea, hace como una reflexión final, un mensaje animando a los chicos a seguir trabajando con las actividades, y ustedes pueden también estimularlos para que no se pierdan en los próximos videos. Eso ya es una cuestión de empatía con el espectador, ¿sí? Una vez que termina el saludo de despedida, la docente decidió utilizar una música de cierre que es instrumental, ¿sí? Y se cierra con una transición que se desvanece a negro. Y finalmente volvemos a utilizar el separador de presentación que hemos ejecutado al comienzo del guión. Lo vamos a cerrar, ¿sí? Sería como una marca de agua de la institución. Bien, una marca de agua o una carta de presentación de que esa videoclase pertenece al instituto tanto, bien, al área de ciencias sociales, con la docente Fabiana López. Bien, entonces, si hemos tenido en cuenta el cálculo temporal por cada momento, bien, teniendo en cuenta la secuencia didáctica, la profesora ha sumado en la columna de tiempo todos los momentos que ella fue grabando, ¿sí? Ha logrado tener un total de 5.52 minutos de videoclase. Esta es una sumatoria estimativa de lo que puede durar el video, ¿sí? Puede pasar de que se extienda un poquito más. Recordemos que se trata de un guión estimativo en donde nosotros lo que tenemos o lo que estamos haciendo es diseñando una hoja de ruta que nos va a permitir a nosotros poder grabar de forma ordenada cada momento de nuestra clase, ¿sí? A través del guión nosotros vamos a tener un orden cronológico de nuestra videoclase y nos va a permitir también poder grabarnos, bien, de forma separada o por parte. Bien, ¿por qué? Porque puede pasar de que como son 3 momentos, a lo mejor no vamos a grabar todo de un solo saque, sino que vamos a decidir grabar una primera parte que va a ser la introducción, una segunda parte va a ser el desarrollo y una tercera parte la explicación en realidad el cierre de nuestra clase. Podemos hacer 3 grabaciones, grabar en 3 partes, o podemos hacer también teniendo en cuenta los diferentes momentos y que cada momento también tiene otra estructura ordenada. También podemos hacer la grabación en diferentes partes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si el cierre
tiene 3 partes, podemos grabar en 3 partes el cierre. Si el desarrollo consta de 5 partes, podemos hacerlo en 5 partes. Es decir, ustedes, según la capacidad que tengan de grabarla sin tener que equivocarse o sin tener que ponerse nervioso, o en el caso de que haya alguna interrupción o lo que sea, ustedes van a saber cuánto tiempo les puede durar grabar una videoclase. Algunos profesores que a lo mejor no les cuesta tanto este tipo de situaciones pueden grabar en una sola grabación los 3 momentos de la secuencia didáctica. Puede pasar que hay profes que les cuesta grabarse, bien, entonces pueden hacerlo en 3 partes, teniendo en cuenta la división de lo que sería la secuencia didáctica. O va a haber algunos profes que van a preferir, por ejemplo, hacerlo en partes mucho más ínfimas. En este caso, grabar la introducción en 3 partes, grabar el desarrollo en otras 3 partes y grabar el cierre en otras 3 partes. Bien, esto ya va a depender de las capacidades que ustedes tengan, bien, de grabarse, de no equivocarse, de estar tranquilos, de que no tengan ninguna interrupción en cuanto a los ruidos de alrededor o la luz. Bien, tengan en cuenta todas estas cuestiones que son fundamentales. Bien, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Los invito, por supuesto, a hacer la práctica, a crear su primer guión, en el caso de que no estén acostumbrados a hacer videoclases.